de lo que las músicas propiamente aportaban a esas líricas, o sea, de cómo, por ejemplo, el ritmo del punk, ¿verdad? O la forma más bien de escenificar, de cantar, de presentarse del punk es violenta y tiene que ver con o sea, con esta juventud anárquica sobre todo en un principio, ¿verdad? Que necesitaba justamente gritar para decir las cosas. Vemos como el reggae roots tiene otra manera de decir las cosas porque además tiene otro contenido, igualmente, digamos, violento en su naturaleza original, de la esclavitud y todo esto, pero su ideología, la forma en cómo lo toma, es diferente, ya que uno están hablando de liberación mental y otros están, en el caso de Reggae Roots, y otros están hablando de anarquía violenta en el caso del punk. Entonces, las manifestaciones musicales frente a fenómenos de desigualdad a veces son completamente diferentes, ¿verdad? Pero tiene que ver con la manera en que se afronta, digamos, el problema por cada uno de los géneros. Por eso es que los géneros son contenedores, ¿verdad? De ideas y de conceptos musicales. Ahí está. Leonard Bernstein, famoso director, compositor, pedagogo y también teórico, dice eso, de que la música siempre es transformación de músicas anteriores, ¿verdad? Esto ya lo habíamos dicho, entonces lo único que quiero resaltar es que cuando dice que la música es metáfora, se refiere a ese fenómeno. Se refiere al fenómeno de que está transformando, la música está transformando siempre músicas anteriores. O sea, no podemos hacer una marcha sin estar de alguna manera transformando las marchas anteriores, ¿verdad? Porque si no, no sería una marcha. Hay una tradición que dice que la marcha tiene una determinada forma de hacerse, ¿verdad? Y nos podemos, y hay que entender esa tradición para poder hacer una marcha. Géneros musicales, esto según Humberto Eco, ¿verdad? Un gran semiólogo, tienen un código que es muy estricto a nivel sintáctico. A nivel sintáctico me refiero volvamos al ejemplo de la marcha es en 2x4, ¿por qué? Porque estamos en marchar, tiene que tener ciertas características, usas determinados instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su significado semántico es tan metafórica que una marcha puede significar muchas cosas en diferentes contextos, por la polisemia propia del lenguaje artístico. Todo lenguaje artístico es polisémico y la música es particularmente polisémica cuando le quitamos el texto, ¿verdad? O sea, no es que va por la libre el significado, ¿verdad? Siempre hay un espacio significativo en donde la música se manifiesta y la reconocemos o estamos de acuerdo, aunque todos veamos diferentes imágenes, en ciertas cosas al escuchar las obras, ¿verdad? Y entonces es esta mezcla, la música es esta mezcla de una hipercodificación muy, muy específica de lo estilístico, o sea que por un lado está muy precisado lo estilístico y por otro lado lo semántico es más abierto, es más como una nube de significados, como una nebulosa de significados. ¿Cómo interpretamos musicalmente? ¿Cómo escuchamos la música nosotros? Hay dos sentidos de audición de sentido. Una es paradigmáticamente. Se escucha un vals frente a todos los otros valses que ha escuchado en la vida. Entonces, a la hora de escuchar un vals, aunque no hemos escuchado ese vals en particular antes, ya llegamos con una serie de imágenes cargadas y de imágenes y expectativas sobre el vals ese y sobre sus funciones y el horizonte histórico, ¿verdad? Pero también el horizonte histórico de cada quien, de cada receptor, de acuerdo a lo que ha escuchado. Y también sintagmáticamente, que ya tiene que ver con la obra en sí misma. ¿Qué textos tiene añadidos? El vals se llama Vals del Emperador, se llama Vals Triste, etcétera, etcétera. El texto cantado, cuando lo hay. La morfología de la obra, o sea, ¿qué estructura tiene? ¿Es estática? ¿Es cambiante? ¿Tiene clímax o no tiene? ¿Qué tan fuerte es? Existen formas de hacer, prácticas, que le dan cierto significado a las músicas. En la música tonal, el hecho de que el modo mayor remita a la felicidad y tranquilidad y el modo menor a la tristeza y perturbación. Hay una sensación diferente. Eso es dado culturalmente, ¿verdad? Y dado también por propiedades de la misma escala. La escala menor nos suena
más inestable, porque está chocando con el fenómeno acústico. Y por supuesto también por toda una codificación que se ha dado a través de ya más de 400 años. Esos son hasta clichés, se puede decir, ¿verdad? Pero tiene que ver con toda una serie de tropos que se usan y que se continúan usando en nuestra tradición. Todos estos tropos, la música era vista como un discurso, como una construcción discursiva. La inventio. Primero inventa los temas propiamente musicales, las ideas sobre las cuales se va a trabajar, ¿verdad? Entonces usted lo ordena en el tiempo, ¿verdad? La dispositio. Se ordena, entonces vamos a empezar de esta forma, después le vamos a dar vuelta para acá, después le vamos a dar vuelta para acá, después le vamos a modular para aquí arriba, y le vamos a dar otra vuelta, y después le vamos a entrar, etc. Para el discurso se necesita elaborar un poco, y eso es lo que sigue, la elaboratio, ¿verdad? Crear uniones, estructurar transiciones, etcétera, etcétera, y articular cosas que se desprenden del objeto, que pueden crearnos diferentes tipos de secuencia también, ¿verdad? Eso es lo que hace Bach, ¿verdad? En Bach el objeto está, el sujeto original está repartido por todo el discurso y está hecho construido de esta manera retórica. Entonces los compositores tuvieron que crearse un arsenal de tropos, recuerden ese tropo, acabamos de definirlo, ¿verdad? Y de figuras retórico-musicales convencionalizadas para poder expresar y para poder componer rápidamente, ¿verdad? El medio profesional de la época requería que la composición fuera muy, muy rápida. Entonces, más vale que uno manejara un arsenal de efectos, un arsenal de cosas que se podían hacer, ¿verdad? Cómo hacer una persecución, cómo hacer una tempestad, cómo hacer un amanecer, etcétera, 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 una canción de amor, el llanto, etcétera. Entonces, estas fórmulas convencionalizadas fueron apropiadas por el público, ¿verdad? Y muchas veces estas fórmulas vienen de una extensión lógica, una musicalización de ciertos afectos. Por ejemplo, el llanto, ¿verdad? El llanto, cuando uno llora, ¿verdad? Normalmente hay una melodía descendente y como apuntillada o atresillada, ¿verdad? Esa melodía descendente, muchas veces, si ustedes escuchan los lamentos musicales, van a escuchar esa cosa, ¿verdad? 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 El llanto, eso es el mismo lamento que ha sido estetizado, ¿verdad? Y eso se convierte en una forma de representarlo, ¿verdad? En un texto que trata sobre eso. Pero inclusive fuera del texto, ¿verdad? Con el personaje contemplando tristemente y oyendo nosotros la melodía, también vamos a sentir ese afecto, ¿cierto? Entonces se fueron construyendo formas de decir, ¿verdad? Una especie de lenguaje que uno podía llegar y agarrar fórmulas para poder expresar los textos dramáticos que había que expresar. Entonces se fueron creando estas fórmulas, estos tropos, ¿verdad? Estas estructuras musicales simbólicas, como el llanto que acabo de escribir, es el pianto que dicen los italianos, ¿verdad? Estas fórmulas musicales convencionalizadas fueron apropiadas por el mismo público. Y este lenguaje dramático se extiende y coloniza las formas puramente instrumentales por medio de la forma sonata de sus variables. Piensen en Vivaldi, en las 4 estaciones, ¿verdad? Vivaldi compuso mucha ópera. En las 4 estaciones, Vivaldi está utilizando todo este lenguaje descriptivo que viene del arsenal operístico y lo está utilizando en música puramente instrumental, ¿de acuerdo? Bueno, los tropos estos barrocos, muchos de estos, en realidad seguimos utilizando los mismos tropos para decir llanto, todavía seguimos utilizando esa figura del pianto operístico. Por supuesto que hay otras formas también, pero mucho es metáfora de metáfora de metáfora de metáfora, ¿cierto? Transformaciones de las cosas que ya existen, ¿verdad? Estetizadas de maneras diferentes. Como le digo, estas fórmulas no es que representan exactamente eso, no es que el llanto, esa fórmula descendente, significa solo llanto, puede ser también luto, puede ser tristeza, puede ser muchas otras cosas, ¿verdad? Por eso se habla de nebulosa de contenidos, ¿verdad? En el sentido de una nebulosa
galáctica, ¿verdad? Estos repertorios de expresiones convencionalizadas son reelaborados y contrapuestos y establecen expectativas que son satisfechas, negadas o resueltas sorpresivamente. De esta manera el discurso es transmitido no como una gramática claramente articulada, sino como un texto complejo, una nebulosa de contenidos expresivos que invita a su lectura y hermenéutica. Este texto, se me olvidó ponerlo ahí, ese texto es de Humberto Eco, ¿verdad? Del Tratado de Semiótica General.